Gloria a nuestro Dios. Hace un momento cuando hacía referencia al decir que estamos viviendo en una época maravillosa, es porque es así, es cierto. Amén, hermanos. Tenemos a nuestra hermana María Luisa, tenemos la predicación, la doctrina, pero también tenemos grandes hijos de Dios que admiramos con el corazón, que con toda nuestra alma admiramos y queremos con el alma. Para mí es un privilegio decirles que hoy está con nosotros el pastor general de la iglesia, nuestro hermano Carlos Alberto Baena. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos, hermanos. Qué alegría compartir con ustedes en esta mañana, que hay tanto gozo, hay tanta felicidad con nuestro Señor, porque amamos a nuestro Dios, lo veneramos y Él es nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Hay una noticia bonita, ya en estos días se comienzan los cultos, las reuniones en la iglesia de Chapinero. Ya es una realidad, gloria al Señor, aquí en Bogotá. Es un sitio muy estratégico que le va a permitir a los hermanos que trabajan en esa zona, vamos a tener reuniones a las 7 de la mañana. Entonces van a poder llegar allá con facilidad, quizá ya más adelante a las 5 de la tarde también. Vamos a comenzar muy pronto, yo creo que es en unas 2 semanas aproximadamente. Les estaremos facilitando la dirección para que la compartan y para que disfrutemos de esa bendición tan linda, porque la iglesia del Señor sigue creciendo y Dios sigue dándole oportunidad a muchas personas para que se puedan congregar y para que encuentren cerca un lugar para buscar del Señor. Gracias a Dios por esta bendición tan hermosa. Gloria al Señor, porque Él está con su iglesia. Está con nuestra hermana María Luisa, el hermano César Moreno. La obra de Dios es grande, poderosa. Vamos, hermanos, a orarle al Señor para que se siga manifestando con su poder y nos dé mucha libertad, mucho gozo y nos llene con su Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por tu manifestación, tu amor, tu bondad, tu poder en nuestra vida. Te rogamos, Señor, en este momento desciendas con tu Santo Espíritu y nos des la liberación y nos des el entendimiento espiritual para que podamos comprender tus palabras y para que te podamos seguir y servir siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer en el libro de Génesis. Leamos en Génesis, en el capítulo número 8. Leamos en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 8, la enseñanza de la Biblia. Vamos a predicar hoy acerca de las promesas de Dios y el título de la predicación es: a Dios nunca se le olvida las promesas que nos hace. A Dios no se le olvida lo que nos promete. Puede ser más sencillo. A Dios nunca se le olvida lo que nos promete. Gloria al Señor. Entonces, nunca. A Dios nunca se le olvida lo que nos promete. Gloria al Señor. Y vamos a leer en Génesis, en el capítulo número 8. Leamos en el versículo número 1. Para honor y gloria del Señor. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando dice la Biblia en el versículo 1, y se acordó Dios de Noé, la expresión se acordó no significa que a Dios se le haya olvidado. Cuando alguien dice, me acordé de que tengo que visitar a una persona, a mi amigo que está enfermo, acabo de recordar que tengo que ir a visitarlo. Acabo de recordar que tengo que presentar un informe en mi empresa. Pareciera que significa que la persona hubiera olvidado, pero no. Aquí en la Biblia cuando dice, y se acordó Dios,
significa que Dios no olvida lo que promete, que Dios nunca se olvida de lo que nos habla y que cuando llega el momento de la bendición de Dios, todo es perfecto. Yo quiero insistir en eso. Cuando Dios bendice y llega su tiempo, todo es perfecto. Gloria al nombre del Señor. Y así sucedió con Noé, porque la situación que vivió Noé fue una situación nada sencilla. La forma como vino el diluvio. Noé tenía unas promesas muy grandes que Dios lo salvaría a él y a su familia, pero pasaron los días y Noé continuaba en el arca, después de haber visto semejante arremetida y semejante cascada de aguas en medio de la humanidad, después también de haber sufrido la burla y la persecución de aquella generación que no le creyó cuando él les predicó, cuando él les advirtió acerca del diluvio. Noé tuvo que pasar por momentos muy difíciles, pero lo más importante es que Dios no se olvidó de lo que le prometió, que Dios nunca se olvida de lo que promete y que Dios trajo muchísima bendición a Noé. Y la prueba de ello fue, por ejemplo, como Dios le ayudó a Noé a descubrir que ya estaba bajando el nivel de las aguas, porque dice la Biblia en el versículo 11, en el versículo 12, y ahí sucesivamente, que él tuvo el método de enviar una paloma para descubrir si la paloma podía encontrar un lugar para posar. Dice el verso 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, es decir, le dio la sabiduría a Noé para ir resolviendo este problema y para ver que las aguas no seguirían inundando o anegando la tierra, sino que volvería la tierra a descubrirse y las aguas estarían abriendo el espacio. Y así, llegado el día, en el versículo 14, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Fue algo muy bonito porque ya él vio la tierra, tuvo que esperar, y así nosotros también muchas veces en la vida tenemos que esperar y tener paciencia. Y esto es importante, que nunca nos dejemos llevar por el desespero o sentir mal genio si las cosas no se están dando, sino al contrario, saber que a Dios nunca se le olvida lo que nos promete y que Dios nos va a cumplir, y que si nosotros somos obedientes, y si nosotros somos pacientes y confiamos en el Señor, Dios nos va a dar lo mejor. Y cuando llegue el día de la bendición, va a ser perfecto. Gloria a Dios. Y así fue para Noé, porque Dios le ayudó, Dios le dio la estrategia con la paloma. Ya luego él vio el resultado, que la tierra estaba seca, y ya Dios también le dio instrucciones y le anunció mucha bendición cuando le dijo en el versículo 15, entonces habló Dios a Noé Dios le hablaba, así como Dios nos habla a nosotros, bendito el Señor, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, ya te puedes bajar del arca y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¡Qué bendición! Que les estaba diciendo que se fructificaran y se multiplicaran. Es decir, que había mucha bendición para él y que a través de él vendría la bendición.
en medio de las generaciones siguientes. Versículo 21, también Dios le recibió su sacrificio. Noé presentó delante de la presencia de Dios su ofrenda. Dice el versículo 20 mejor, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, es decir, quemó estas aves, y le oró al Señor, y Dios le recibió el sacrificio, que eso es lo más importante en la vida, tener comunión con Dios, y en eso debemos pensar nosotros siempre, que Dios nunca se va a olvidar de lo que nos promete, que así veamos las cosas al contrario por un tiempo, debemos tener paciencia, confiar en Dios, obedecerle, ser sinceros, disponer nuestro corazón para el Señor, y así a Dios nunca se le va a olvidar lo que Él nos promete. Porque a veces no vienen a nuestra vida las promesas, pero es porque nosotros cometemos algún error. Y las personas dicen, a Dios se le olvidó lo que me prometió, pero no es así. A Dios nunca se le olvida lo que nos promete si nosotros somos obedientes, si nosotros hacemos lo que Él nos ha enseñado. Pero si nosotros estamos en alguna desobediencia, a Dios sí se le va a olvidar lo que nos prometió, entre comillas. A Él no se le olvida, pero no nos va a cumplir. Y los seres humanos y nosotros que disfrutamos de la bendición de ser guiados por el Espíritu Santo, podemos llegar a pensar, a Dios se le olvidó, pero no, a Dios nunca se le olvida lo que nos promete. Gloria al Señor. Dios es fiel, nosotros somos los que fallamos, pero Dios es fiel. Dios siempre, cuando llegue su tiempo, cuando llegue el momento de Dios, va a ser perfecto, Él nos va a cumplir lo que nos prometió. Y la bendición de Dios es perfecta, y perfecta significa que es completa, que no le falta nada, que es maravillosa, que produce alegría, que tiene todas las manifestaciones, expresiones e ingredientes para alegrar la vida del hombre, para que el ser humano se deleite en la manifestación de Dios y diga, mi Creador es perfecto, aleluya. Y así lo hizo con Noé, porque Dios le escuchó la oración, dice en el versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, miren la bendición, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Miren la bendición, qué bendición tan grande. Viene desde allá y llega hasta nosotros hoy. Verso 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esa fue la bendición que se desprendió de toda esta experiencia que vivió Noé, que trajo grandísima bendición, porque Dios le dijo que lo iba a salvar de las aguas, y lo salvó de las aguas, e hizo una gran promesa para todas las generaciones que vendrían. Y en ese sentido, vamos a leer también en Génesis, en el capítulo 30, la forma como el Señor se glorificó. También Génesis capítulo número 30, en el versículo 22, en la vida de Raquel, que ella no podía dar a luz. Génesis 30, versículo 22, y dice la Biblia que Dios se acordó de Raquel y le dio un hijo porque ella era estéril, y ese hijo que nació fue José. Pero Raquel tuvo que pasar por una tribulación, ya había una promesa de por medio, y a Dios no se le olvidó esa promesa, que bendeciría la descendencia de Abraham, esto es en Isaac, esto es en Jacob, y esa era la promesa que Dios había hecho, y a Dios no se le olvidó esa promesa. Dios les había prometido, y Raquel le oró al Señor, y Dios se acordó de ella. No dice que se acordó
porque se le hubiera olvidado, sino que era una expresión, es decir, que Dios tuvo en cuenta a Raquel. Dios le escuchó su oración. Dios cumplió lo que había prometido. Dios la hizo esperar. Pero en José hubo una gran bendición. Muchas veces uno en la vida tiene que esperar las promesas de Dios, pero cuando llegan esas promesas traen grandísimas y preciosísimas bendiciones. Gloria al Señor. Bendiciones completas y perfectas. Porque en la vida de José hubo una gran bendición. José fue el instrumento que Dios usó para salvar a todo el pueblo en la antigüedad. Y él era el prototipo de ese ser que estaría salvando también no solo a su padre, sino a sus hermanos, porque José tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles. A José sus propios hermanos lo vendieron como esclavo y llegó a Egipto como esclavo, pero allí Dios lo bendijo, porque Dios nunca se olvida de las promesas, y luego Dios le dio muchísimas bendiciones, y por José fue que Jacob pudo venir cuando hubo hambre en medio de la tierra con toda su familia a Egipto y todos sus hermanos. Y de aquí nació esa gran bendición, de aquí nació esa maravillosa bendición, porque a Dios nunca se le olvida lo que promete. Hay que tener paciencia y hay que confiar en Dios, porque Dios sí se va a acordar. Y claro que se va a acordar, que es una expresión, porque a Él nunca se le olvida. Pero José fue un hombre fiel. José también fue tentado allá en Egipto y José no le falló a Dios, y por eso Dios trajo las promesas, trajo la bendición a su vida. Solo que los planes de Dios son difíciles de entender, pero ya estamos conociendo a Dios porque Él nos habla y nos guía, aleluya. Que cuando hay un plan de Dios, nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él, y nosotros hacemos hasta donde podemos. Y tener paciencia y confiar en Dios. Si las cosas no resultan en determinado momento de la vida, no interesa, es porque Dios quiere hacer algo. Y no amargarnos, ni ponernos tristes, ni desalentarnos, sino Dios tiene un plan. Si esto no funcionó, por algo será. Dios no lo quiere hacer así. Pero de lo que sí tenemos que ocuparnos es de no estar fallándole al Señor. Porque el plan de Dios va a fluir en el tiempo de Dios, que es perfecto, cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios y somos obedientes. Pero si nosotros estamos en desobediencia, vamos a interrumpir ese plan del Señor. Dice en Génesis 30, en el versículo 22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Ahí está, se acordó, es decir, a Dios no se le olvida lo que nos promete. Habían pasado los años, pero Dios le cumplió lo que le había prometido. Y la oyó Dios, Dios le escuchó la oración, y le concedió hijos. Y miren qué hijo le dio. Con qué corazón Dios bendijo a ese hijo, que tenía un corazón grande, que nunca fue vengativo con sus hermanos, a pesar de que lo habían vendido, sino que era de un corazón muy grande, era de un corazón muy sincero, que no fue vengativo con sus hermanos, y que era muy entendido, porque él comprendió que sus hermanos lo vendieron a Egipto, porque era un plan de Dios para salvar a su pueblo, para salvar al pueblo de Dios. Así es como hay que razonar. A Dios no se le olvida lo que nos promete, Dios nos cumplirá. Si algo no nos funciona, gloria al Señor, es porque Dios quiere. Pero en general, cuando llega el tiempo de Dios, la bendición es maravillosa y perfecta, gloria al Señor. Cuando llega el tiempo de Dios y Dios dice, llegó mi bendición, es perfecto. En el caso de Raquel fue perfecto, le dio a José, nada más y nada menos que a José, gloria al Señor. De modo que esa es la bendición de Dios.
Esa es la manifestación del Señor. Y también dice la Biblia que en el versículo 23 concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José. Ese fue el premio, esa fue la bendición perfecta. No significa que entonces ya nunca más se volvieran a presentar problemas, no. Significa que estaba la bendición ya trabajando, ya estaban bendecidos, ya estaba José ahí, bendecido por el Señor, y ya Dios tenía planeado que estaría al lado de Faraón y que alimentaría a todo el pueblo de Israel y que llevaría al pueblo de Israel a Gosén. No significa que no hubiera haber nunca más ningún problema, no, pero significa que el plan era perfecto, era hermoso, con problemas, con lo que se presentara, pero finalmente sería una gran bendición. Y fue una gran bendición porque José fue una gran bendición para el pueblo de Israel, gloria al Señor. Todo lo que Dios hace es perfecto y es de bendición. Todo es bendito, todo lo que Dios realiza es bendito, gloria al Señor. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y la bendición de Dios es perfecta. Pero puede suceder algo que de pronto a nosotros no nos parezca o digamos, pero ¿por qué no? Puede que suceda, como pasó con José luego. Pero al final siempre la bendición de Dios será perfecta, gloria al Señor. Y en el Salmo 105 enseña la Biblia también del plan del Señor, de la obra de Dios, de la manifestación de Dios, de cómo Dios actúa. En el Salmo 105 vamos a leer la obra de Dios con José, Salmo 105, en el versículo número 17. Aquí está hablando de José, lo que vivió José. ¿De acuerdo? ¿Listos todos? Envió un varón delante de ellos, a José, es decir, lo envió porque ese era el plan de Dios, esa era la bendición de Dios. A José, que fue vendido por siervo. Lo envió Dios, pero eso no significó que no tuvieran que pasar alguna situación. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, es decir, que tuvo que pasar por todas estas situaciones, pero finalmente se cumplió la palabra de Dios, porque a Dios no se le olvida lo que promete, gloria al Señor. Nunca a Dios se le olvida lo que promete. Y Dios a José lo bendijo. Y la bendición fue grande, fue prodigiosa, porque ahora vamos a ver la bendición que Dios le dio. Dice el verso 20, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Miren la bendición tan hermosa, la bendición tan grande. Es que yo quiero destacar también eso, que después de las tribulaciones, cuando viene la bendición de Dios es hermosa, es inmensa, es perfecta, es gloriosa, es gigantesca. Y Dios no deja que el diablo haga nada. Dios ata al diablo y cuando Dios quiere bendecir, bendice. Y bendice en pleno, bendice perfecto. Y así lo hizo con José. El diablo le hizo males, pero luego Dios, mírenlo, como lo bendijo y ya no pudieron hacer nada. Ya simplemente era la bendición de Dios muy superior a la obra del diablo. La obra del diablo se vio pequeñita frente a la grandeza de Dios. El poder de Dios hizo ver minúscula la obra del diablo. La protección de Dios estuvo con José. El plan de Dios se cumplió con José. Y la bendición fue perfecta y completa. Verso 21. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Esa fue la bendición que recibió José. Y ya nadie lo pudo impedir. Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después, y aquí ya trajo Israel, que fue a Jacob y a todo el pueblo. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Miren la bendición tan impresionante, tan perfecta,
de tanto poder con tanta plenitud. Y Dios, eso es lo que ha prometido para su iglesia, que nos iba a dar una bendición perfecta y que esa bendición iba a ser plena, gloria al Señor. Y sabemos que así va a ser, y así está siendo, y cada día será plena y perfecta, gloria al Señor. Gracias a Dios. Y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que ahorre. Pero ya hubo un momento después de la bendición en que Dios los quiso volver a probar. Y entonces dice que ya Dios dijo, voy a volverlo a probar. Entonces dijo, cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Si ven, hermanos, que Dios es el dueño de todo, es lo que Él quiera. Por ejemplo, en estos días me comentaban de una hermana de la iglesia a quien el Espíritu Santo le dijo, va a sanar a una familiar tuya. Y la familiar ya luego se enfermó, se puso muy mal, le dio un cáncer muy grave. Y cuando fueron a hacerle la cirugía, la hermana de la iglesia estaba muy pendiente y sabía que esa era la profecía que ella le había hablado Dios, y que cuando terminó la cirugía, hablaron con el médico y el médico les dijo, no le pude extraer el tumor, de modo que ya no hay nada que hacer. Entonces la hermana de la iglesia se puso triste y se amargó un poco, pero fue y le oró al Señor así en el hospital y le dijo, Señor, tú me prometiste que ibas a bendecir a mi familiar, que le ibas a sanar, por favor, Señor. Y de un momento a otro se le apareció un hombre y le empezó a hablar y le dijo, ¿usted por qué está tan triste? Y le dijo, no, estoy triste por mi familiar. Y le dijo, no, usted no desconfíe de Dios, que Dios cumple todo lo que promete. Y Él le va a cumplir. Además, si el médico hubiera sacado el tumor, usted estaría pensando que fue el médico el que hizo todo. No, espere y verá que Dios va a hacer algo muy grande. Y se desapareció el hombre. Y que ya luego, a los días, volvieron a hacerle los exámenes a la hermana, a la familiar, perdón, de esta hermana de la iglesia, y que la familiar estaba completamente sana, su cuerpo estaba limpio, no había tumor, todo había desaparecido. Gloria al Señor. Entonces esto es muy bonito. Bueno, también puede ser que Dios, y en muchas oportunidades lo ha hecho, se ha valido de los médicos para hacer milagros. Eso también es posible, que Dios use la mano del hombre para hacer unas operaciones muy exitosas, también eso ha sucedido. Pero en este caso, Dios vino y le dijo eso a ella, que a Dios no se le olvidaba lo que prometía, y que Dios se iba a glorificar, y que seguramente ella era pensando mucho en el médico, y no estaba pensando tanto en Dios. Y de Dios son todas las cosas, y todo lo que pasa en la vida es porque Dios lo permite, y nada de lo que pasa en la vida es porque sí, sino porque Dios quiere que así sea. Gloria al Señor, y nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios y decirle, gracias Señor, que se haga tu voluntad, como tú quieras, lo que tú digas, cuando tú digas, de la manera que tú digas. Todo es perfecto, todo es bendito, todo será para bendición. Del todo es que no te fallemos. Del todo, lo principal es que no estemos en pecado. Lo principal es que te obedezcamos, Señor. Y de ahí en adelante, llévanos de tu mano, guíanos, lo que tú digas está bien, será para bendición, es tu promesa, tú siempre nos cumplirás, tú siempre nos darás lo mejor, bueno o malo será para bien, gloria al nombre del Señor. Dejémonos guiar por Dios y pensemos siempre así, que a Dios nunca se le olvidan las promesas y que Dios tiene planes, y puede que Dios tenga un plan, y si hay algo que no funciona como pensábamos, digamos un plan de Dios para bendición más adelante, gloria al Señor. Porque Dios es perfecto, pero Dios nunca nos abandonará y Dios siempre nos dará lo mejor. Y cuando llegue su bendición, será la bendición que produzca más alegría, porque no hay nada tampoco en la vida que produzca más felicidad que ver el cumplimiento de las promesas del Dios viviente. Gloria al nombre del Señor, que Él vive para siempre, que Él es grande y que Él es maravilloso, que Él es nuestra vida y nuestro todo. Y eso que vivieron los antiguos lo estamos viviendo hoy en día nosotros. Así como le sucedió al pueblo antiguo, de la misma manera, Dios se glorificó. Y vamos a leer en el versículo número 42 lo que dice: porque se acordó de su santa palabra,
dada a Abraham su siervo. Pero es que es impresionante todo lo que vemos desde el versículo 26, que Dios endureció el corazón del pueblo de Egipto. ¿Y cómo lo endureció? Verso 26, para que pensara mal del pueblo de Israel, para Dios hacer señales allá. Y las señales fueron las plagas. Y para enviarles a Moisés también, para aumentarles la bendición. Porque la Biblia dice que en el Antiguo Testamento Moisés fue el único que vio cara a cara al Señor. No le dio el rostro, pero habló con Dios. Imagínense, ahí estaba la bendición de ese hombre, de Moisés. En medio de esa situación tan difícil de comenzar a ser perseguidos, ahí vino Moisés. Verso 26, envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Verso 27, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Y comenzó el Señor a hacer milagros y prodigios. Y ellos tenían era que obedecerle al Señor y dejarse manejar por Dios y disfrutar de la obra de Dios, no amargarse, ni ponerse de mal genio, sino dejarse manejar por Dios. Eso se llama disponer el corazón. Dejarse manejar por Dios. Lo que Dios diga, todo será bendición. Todo lo que sucede es porque Dios quiere. Nosotros hacemos hasta donde podemos. Nos esforzamos, luchamos, ponemos de nuestra parte, trabajamos incansablemente, no nos fatigamos, ponemos todo lo mejor de nosotros hasta donde podemos dar. De ahí en adelante no podemos hacer más. Todo está en las manos de Dios. Que no nos quede en nuestra conciencia no hacer el esfuerzo, que no nos quede en nuestra conciencia no ser diligentes, sino que hacemos todo hasta donde más podamos. Pero hay un punto en el cual ya no podemos más como humanos. Y ese punto lo maneja Dios. Ahí ya nuestra vida está en las manos de Dios. Pero nuestra confianza en ese fundamento, que a Dios no se le olvida nunca lo que nos promete, gloria al Señor. Y usted siempre piense en eso. A Dios nunca se le olvida lo que promete. Y usted en sus oraciones dígale al Señor, yo sé, Señor, que a ti nunca se te olvida lo que prometes. Y te ruego, si es tu voluntad, trae este tiempo, trae la bendición, que sea pronto ese tiempo. Yo quiero que sea ese tiempo pronto. Quiero que llegue pronto, porque como humano deseo verlo ya. Que así sea. Pero si no, no interesa, porque yo sé que será para bendición. Que lo que vendrá será mucho más grande. Porque de ti solo esperaremos lo mejor, gloria al Señor. Porque no tenemos sino deudas contigo, de gratitud y de amor profundo, gloria al Señor. Esa es la forma como hay que razonar. Esa es la forma como hay que sentir. De esa forma hay que hablarle a Dios. Y aquí vinieron todas las plagas y las maravillas. En el versículo 28, envió tinieblas que lo oscurecieron todo. Verso 29, volvió sus aguas en sangre. Verso 30, su tierra produjo ranas, hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos, les dio granizo por lluvia, llamas de fuego en su tierra. Bueno, de todo, pasó de todo. Y ya luego vino la bendición. Miren la bendición. Lo sacó con plata y oro, porque cuando salieron de Egipto salieron bendecidos, inmensamente bendecidos. No hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió en el desierto, miren cómo los ayudó. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron, le oraron al Señor y les mandó codornices y los asió de pan del cielo. Así es Dios. Esa es la obra de Dios. Pero es porque todo esto está atado a una palabra que Dios le dio a Abraham, que bendeciría a su descendencia. Y todos ellos eran hijos de Abraham. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. ¿Por qué? Verso 42, leámoslo todos. Porque sé que se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Se acordó, no es que le haya olvidado, porque a Dios nunca se le olvida lo que promete. Pero esa expresión significa
que llegó el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto, que son las maravillas de Dios, que es hermoso esperar en el Señor, confiar en Dios, nunca dejar de confiar y saber que en Dios todo es bendito y perfecto, gloria al Señor. Y también todo esto lo hizo Dios para que se alegraran, así como está el pueblo de Dios, alegre y gozoso. Bendito el Señor. Verso 43, sacó a su pueblo con gozo, que es el gozo que sentimos. El gozo del Señor mi fortaleza es. Que eso lo vivieron ellos, nosotros lo vivimos hoy en día también, sentir ese gozo. Es maravilloso, es lo máximo en la vida. El júbilo, con júbilo a sus escogidos. Júbilo, gozo, alegría, entusiasmo, motivación, felicidad, confianza en Dios. Eso es lo que hay en nuestros corazones. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. ¿Para qué? Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya, gloria al Señor. En conclusión, si uno recibe todas estas bendiciones de Dios, uno debe siempre concentrarse en algo, en cumplir los mandamientos de Dios. Y ya, si usted cumple los mandamientos de Dios, todo va a ser bendito, todo va a ser perfecto. Así en el camino hay algún tropiezo, va a ser bendito, va a ser perfecto. Dios nunca se va a olvidar de lo que nos ha prometido. Dios siempre nos va a traer su bendición. Eso lo compartíamos ayer en la iglesia en Gativá, aquí en Bogotá, que el Señor le había prometido a un hermano, que él llegó muy niño aquí a la iglesia, y el Espíritu Santo le dijo, tú viajarás al extranjero y estarás predicándole a personas de otras culturas. Y este hermano comenzó a estudiar inglés, comenzó a prepararse y comenzó a profetizar en inglés también, aquí en Bogotá, cuando había oportunidades. Y hubo un momento en que él quiso irse a vivir fuera de Colombia y dijo, es que Dios a mí me ha prometido que yo voy a predicar en otro país. Vamos a organizar, le dijo a la esposa, todo para irnos de Colombia. Voy a presentar documentos en empresas para tratar de conseguir un empleo en una multinacional. Y él trató de hacer las cosas a su manera, pero nada le funcionaba y el Espíritu Santo le dijo, todo se cumplirá en mi tiempo. A mí no se me ha olvidado lo que te he prometido, porque él pensaba y decía, no, eso es imposible, que Dios algún día me lleve fuera de Colombia. Ya han pasado más de 25 años y ya esto no se cumplió, ya mi familia está creciendo, esto ya cada vez es más difícil, era el pensamiento de él. Y Dios le contestó de esa manera en profecía, no hagas nada, yo haré todo, a mí no se me ha olvidado lo que te he prometido, tú sigue buscando en mi presencia. Y llegado el tiempo de Dios, porque a Dios no se le olvida lo que promete, como decir, y se acordó Dios, porque a Dios no se le olvida nunca lo que promete, fue designado por nuestra hermana María Luisa, sin que la hermana María Luisa supiera nada, para encargarse de la iglesia de Vancouver, en Canadá. Nuestro hermano va a viajar en estos días, y allá en Vancouver hay mucha gente asiática, en esa ciudad en el Canadá, y eso es algo muy bonito, y él estaba muy feliz el día de ayer, despidiéndose de la iglesia y compartiendo este testimonio, que Dios siempre nos cumple, que a Dios no se le olvida, y que muchas veces nosotros nos impacientamos y tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, pero no, hay que dejar que Dios nos guíe, hay que hacer todo lo que podamos, prepararnos, aprender los idiomas, leer la Biblia, recibir los dones, profetizar, predicar, evangelizar a la gente, dar buen testimonio. Eso es lo que está al alcance de nuestras manos, no cansarnos de hacer el bien, de servirle a las personas, de dar buen testimonio, pero el resto de cosas, dejar que Dios nos guíe, porque Él nunca olvida lo que nos promete, y su obra es perfecta, desde el siglo y hasta el siglo, y su bendición es perfecta, que alegra el alma. Grande es nuestro Dios, lo amamos y lo adoramos con todas las fuerzas de nuestro ser. Gracias, Señor, gloria a ti. Pongámonos de pie, vamos a orar en este momento por la ofrenda y por los diezmos. Bendito Señor, te damos las gracias por todas tus bendiciones. Presentamos delante tuyo la ofrenda y los diezmos.
con alegría, con fe, con amor. Te bendecimos, te amamos. Te rogamos multipliques tu bendición en la iglesia para que la iglesia siga creciendo a nivel mundial, para que se sigan construyendo los templos, se siga evangelizando en las naciones y que tú a todo tu pueblo los bendigas también en lo material, les des muchísimas bendiciones, tengan muchos triunfos, sean muy prosperados. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos, hermanos, a cantar el coro número 30, Lucas 21. Lucas 21 del verso 1 al 4, allí encontramos a la viuda que dio de su sustento, de toda su pobreza, todo su amor allí depositó. Los ricos dieron de lo que les sobraba, ese dinero no le agradó al Señor. Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás de la bendición. Bendición, bendición recibiré, si confío en las promesas del Señor. Cristo sana, salva, bautiza y da poder. Aleluya, gloria a Dios. Bendición, bendición recibiré, si confío en las promesas del Señor. Cristo sana, salva, bautiza y da poder. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar testimonios de lo que el Espíritu Santo nos ha prometido y el Señor nos ha cumplido de una manera breve, la promesa, el cumplimiento. Si hay algún detalle que vale la pena mencionar, lo hacemos también. Al finalizar los testimonios y esta reunión podrán pasar a recibir profecía los de primera vez aquí a esta parte del lado derecho. Hoy solo le vamos a ministrar profecía a las personas de primera vez, de segunda y de tercera, solo hasta tercera vez nada más en el día de hoy. Entonces, para que organicemos de esa forma, muchas gracias por la comprensión y vamos a comenzar con los testimonios. Siga, hermano, por favor. Buenos días. Hermano, muy buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo muy grandemente. Amén, hermano. Reciban un cordial saludo de la obra de Caribe de Medellín. Bienvenido. Muy bien. Hermano Carlos Alberto, perdón, hablo ligero antes de testificar. Gracias al Señor, yo a usted lo he podido ver en muchas ocasiones. Esto es el cumplimiento de la palabra del Señor, que estaría en una fiesta espiritual hoy con su presencia, hermano. Yo lo amo con todo mi corazón a usted, hermano. Que el Señor le bendiga. Hermano. Amén, hermano. Me decía el Señor en su santa profecía que yo estaría viajando y conociendo de sus obras. Hasta el día de hoy me ha permitido conocer su obra en 151 lugares diferentes. Que estaría en la presencia de nuestra preciosa hermana María Luisa, me lo ha concedido en 6 ocasiones. Bueno, el Señor me dio esta bendición. Mi compañera se apartó de la iglesia, se fue en embarazo, iba a vender el bebé, al sentirse descubierta lo dejó tirado en el hospital de un día de nacido. Luego el Señor me prometió que me daría el triunfo de la victoria, que yo lo vería crecer en mis brazos. Y el Señor me ha cumplido esta promesa. También me habló de los momentos difíciles que viviría. En Medellín me iban a quitar el niño porque yo trabajo con él por la calle. En este momento me encuentro aquí sin trabajo, ya debiendo 2 meses de arriendo. Pero pues yo soy humano, siento un poco de angustia, pero desesperado no estoy, porque aunque no tengo familia, los grupos al margen de la ley me acabaron de la familia, el gobierno no me da la carta de desplazado, me imagino, para quedarse con el dinero. No me encuentro pues como tan desesperado a pesar de que no tengo dinero. Concentrémonos en la promesa del Espíritu Santo y lo que el Señor le ha prometido. El Señor me prometió pues que eso, que vendría momentos difíciles, pero que Él estaría conmigo. Yo no estoy pues como tan angustiado, no tengo trabajo, no tengo el dinero para pagar el arriendo, pero estoy algo tranquilo. Yo sé que tengo al Señor, tengo las promesas del Señor y a ustedes que son mi verdadera familia. Esto lo testifico para la honra y gloria del Señor. Amén, hermano, que Dios lo bendiga, Dios lo ayude
lo saque adelante en este problema económico muy pronto, hermano. Que Dios lo ayude mucho. De pronto ahora conversamos, hermano. Siga, hermana, por favor. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga en gran manera. Amén. El Señor en su infinita misericordia, yo antes de llegar a la iglesia vivía situaciones muy difíciles. Venía con un dolor muy grande porque a mi hijo lo acababan de asesinar. Estaba con una situación en mi salud bastante difícil. Yo oraba al Señor mucho. Gracias a Dios, el Señor a través de mis padres me inculcaron mucho buscar de Dios. Y es así que el Señor duró 5 años largos diciéndome en sueños, en visiones, que Él me traería a un lugar muy especial, muy grande y maravilloso, que era el único lugar en el cual Él se manifestaba. Y fue así, llegó un momento muy duro, yo oré, le pedí al Señor, le supliqué, porque no tenía posibilidades de vida según la ciencia. Y es así que el día que me declararon que no había nada que hacer, que me quedaban pocos días, yo llegué y me arrodillé y le dije, Señor, tú has permitido que estos medicamentos lleguen a mis manos y solo tú puedes hacer algo para mitigar tanto dolor mientras sea el tiempo, que sea tu voluntad. Así fue, yo tenía mi vejiga completamente muerta, no tenía riñones, estaba en una situación bastante difícil, no podía caminar porque ya mis huesos se me habían cristalizado, llevaba más de 5 años en una condición bastante mal. Y es así que el Señor, esa noche, en ese momento, el Señor me permitió, después de que ya por muchos lugares me habían diagnosticado que mi vejiga estaba muerta, yo me tomé esa pasta, pero dije, Señor, eres tú, tu poder. Y va a sorpresa que en medio de 5 minutos, porque una pasta no hace efecto, menos de 5 minutos, yo pude ir al baño después de muchos meses que estaba con sonda. Y esa noche me dio un sueño y me dijo, hija, yo, tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo estaré mandando un ser y te dirá que el Señor te va a llevar en el lugar que te va a sanar. Y así fue, a los 3 días llegué a la iglesia, sentí un gozo profundo y hermoso, sentí la voz del Señor que me dijo 5 años, lo mismo cuando llegué. Y el Señor al hablarme me dijo, sí, hija, esta es mi casa. Y aquí en este momento estoy sanando toda su parte ósea para que venga todos los días. Y no te preocupes, solo busca de lo mío, que yo me encargo de sanarte todas las enfermedades terminales que tienes y busca el reino de los cielos. Y es así que pasaron 10 años, gloria a Dios, porque estoy cumpliendo 10 años en la iglesia. El Señor me ha dado lo espiritual, me ha respaldado en gran manera. Todas las promesas que Él ha hecho para los míos, que viviríamos unas situaciones difíciles, pero que eran muy importantes para esa madurez mía y la de los míos. Y hoy me siento completamente sana, no me tomo una pasta después de tomar más de 56 pastas y todo lo testifico para alabanza y honra del Señor. Gloria a Dios, gracias al Señor, qué bonito. Gracias a nuestro Dios. Siga, hermana. Testifico para la honra y gloria del Señor. Bueno, llevo 6 meses viviendo en Armenia. El Señor me ha hecho la promesa que viviría como una reina, así ha sido. No me faltaría el mercado en la nevera, ni calzado, vestuario, todo me lo ha dado el Señor, que estaría haciendo un viaje de bendición, me entregaría una propiedad, llegarían a la casa a entregarme en esa propiedad. Así es que tengo un negocio aquí en Bogotá, llegaron a entregarme esa propiedad y todo lo testifico para darle la gloria y la honra al Señor. Gloria a Dios, bendición perfecta, gloria al Señor. Siga, hermana. Hermanos, testificó para la honra y gloria del Señor. Para muchos de los que me conocen, hace 10 meses tuve un accidente. Esta es mi segunda cirugía, pero Dios se ha manifestado enormemente en mí. En mi última cirugía tenía 3 procedimientos en mi rodilla y Dios hizo una obra enorme en mí. Cuando hicieron la cirugía, uno de los procedimientos no lo hicieron porque encontraron eso sano. Lo testifico para la honra y gloria del Dios. Bueno, gloria a Dios. Hermanos, al cantar, hoy siento una felicidad inmensa, que estoy llorando de alegría de estar bien.
Y a pesar de que es una cirugía de rodillas, yo no siento los malestares que tuve en la primera. Y lo testifico con gran amor para mi Dios. Amén, hermana, amén. Gloria a Dios. Ese es el gozo que Dios nos da. Gracias al Señor. Siga, hermana. Días, hermanos, testifico para la honra y gloria al Señor. El Señor hace como 4 semanas me mostró en un sueño que íbamos a tener un accidente en el carro. Pues yo le oraba mucho al Señor que nos protegiera, hermanos. Así fue que el jueves íbamos para el trabajo con mi esposo y sufrimos un accidente que una señora nos chocó. En ese momento que yo recibí el golpe, yo le decía al Señor que nos guardara y nos protegiera mucho. Yo veía el carro como daba vueltas y yo le pedía al Señor era que lo detuviera, que no permitiera que se volcara. En ese momento el carro empezó a parar, hermanos, quedó quieto y yo decía, gracias, Señor. Mi esposo me miraba asombrada y me decía, ¿está bien? ¿Está bien? Yo, sí, sí. Me dijo, en un momento yo vi que usted estaba muerta. Entonces yo le dije, no, estoy bien. Él se salió y salimos del carro y todo el mundo era como hablaba y atacarnos. Y en ese momento yo me acordé mucho del hermano Andrés, un testimonio que él dio, que callara. Yo le dije a mi esposo, no digamos nada, callemos. Nosotros éramos callados y decían, hermano, nosotros ahí tranquilos. Así pasó que mi esposo se fue con esos señores del tránsito y le decían que si teníamos algún testigo, un abogado. Yo le decía a él, tenemos el testigo y el abogado más grande del mundo. Yo sé que el Señor nos va a respaldar. Y así fue, hermanos, que al viernes él también le tocó ir y hablaban y él me llamó. Yo le decía, no diga nada, esté callado. Así fue, hermanos, que el viernes por la tarde subimos la cita con el abogado y él nos decía, ustedes no tienen nada de culpa, estén tranquilos. Yo le daba la gloria al Señor en cada segundo, hermanos, de que el Señor nos guardó la vida y podemos hoy estar aquí otra vez. Pero gracias al Señor nos respaldó y nos guardó cada segundo, amén, hermanos. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Siga, hermana. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Quiero dar este testimonio para magnificar, engrandecer el nombre del Señor porque es bello, precioso, hermano, es bueno. En el 2014 pagué al edificio donde vivía una deuda de casi 10 millones de pesos y el juez dio por terminado el proceso en mayo del 2014 y al mes siguiente me aparece una deuda de más de 5 millones de pesos. El Señor me había hecho una promesa que nunca sería avergonzada, que Él era el que pagaba mis deudas. Entonces empecé a orarle al Señor, a decirle, Señor, tengo una promesa tuya, mira lo que están haciendo, se están metiendo contigo, Señor. Tú ya pagaste mi deuda, por favor hazme justicia, Señor, porque tengo tu promesa que no sería avergonzada, que me pondrías en alto. En 2016, en diciembre, me demandaron por dicha deuda. Cuando yo venía haciendo los pagos de administración mes a mes, ellos descontaban los pagos que yo hacía, lo abonaban a la deuda que supuestamente tenía con la administración. En septiembre del 2019, del año pasado, el juez falló a mi favor y le dijo a la contraparte, a la administración del edificio, que esos pagos eran cobro de lo no debido, que eran cobros sospechosos. Alabé al Señor, le di gracias por todo eso, pero según ellos siguieron y siguieron haciéndome los dichos cobros a pesar de que había un pronunciamiento de un juez. Me tocó colocar un derecho de petición, ese derecho de petición lo contestaban mal con la deuda, puse una tutela y el Señor fue maravilloso. Y el juez amparó la tutela. La señora seguía y seguía a pesar de que había una tutela. Pero usted se ganó la tutela también. Gané la tutela, ya él por segunda vez le dijo, es la segunda vez, dele el paz y salvo porque lo estaba reclamando porque no había tal deuda. ¿Y qué pasó finalmente? Ayer hubo una asamblea, presenté mi paz y salvo porque me venían avergonzando en todos los 4 años de la asamblea y dije, aquí está mi paz y salvo. Pude postularme al Consejo de Administración, le doy la gloria, el Señor es maravilloso. Eso es, maravilloso. Gloria a Dios. Y la hermana hizo algo bien, que fue defenderse. Uno también tiene que defenderse, uno tiene que ser diligente. Es lo que decíamos ahora, de hacer todo lo que uno pueda, que esté al alcance de sus manos,
acudir también a la justicia, hacer todos esos procedimientos, y al final fue duro, pero al final miren la victoria que Dios le dio. Gloria al Señor. Gracias a Dios, siempre es así con nuestro Señor, hermano. Vamos a escuchar los dos últimos testimonios, o tres, y vamos a listar un coro que se denomina Las promesas del Señor, mías son, mías son. No me acuerdo el número, si me pueden ayudar, por favor. Siga, hermana. Buenos días, hermanos. Es promesa del Señor en el 2016 de que yo recuperaría lo perdido. Fui desplazada del Tolima, perdimos todo y nos vinimos acá. Mi esposo murió hace 7 años y me negaron la pensión. Me dieron un dinero y yo, conforme con eso, no volví a molestar. Sin embargo, alguien me dijo que fuera un abogado y preguntara. Yo fui, pregunté, consulté varios abogados, todos me decían que no, que ya no había nada que hacer. Pasó así el tiempo y el año pasado, a mediados del año, me llamó un abogado y me dijo, tráigame los papeles de su esposo nuevamente, porque yo sé que le toca la pensión. Así fue que yo le llevé los papeles y le dije, pero si tú mismo me dijiste que no tenía derecho. Dijo, vamos a trabajar en eso. Y el año pasado, no, a principios de este año me llamaron de que tengo la audiencia el 9 de abril. Doy testimonio a la promesa del Señor que se va a cumplir. Que Dios le ayude, que sea así, que Dios es el Dios de los imposibles. Dios todo lo puede, gloria al Señor. Le pueden decir al Señor, así como nos diste esa victoria, yo también te pido me ayudes con estos documentos. Ustedes le pueden decir así al Señor. Bien, siga, hermano. Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga a todos. Hermano, nuestra más profunda admiración hacia usted de parte de mi esposa, de mí. Lo queremos mucho, lo respetamos. Dios en profecía una vez nos dijo que íbamos a atravesar fronteras para poder estudiar. En esa época yo lo creía imposible porque económicamente no podíamos, pero Dios así lo hizo. Nos permitió ir al exterior, estudiar. Y nuestros planes era estudiar 4 años y regresarnos a Colombia. Siempre fue nuestro plan. Y el Señor nos tuvo allá casi 9 años. Y nosotros el 5.º año queríamos regresarnos, el 6.º, 7.º. Ya cuando llegó el 9.º ya le dijimos, Señor, ya queremos quedarnos acá, ya no queremos ir a Colombia. Y Dios hizo lo contrario, porque a partir de ahí comenzó a dar sueños, y el Señor en un sueño me decía, en noviembre de este año vas a viajar, o sea, el año pasado. Y bueno, yo decía, pero Señor, nos hace falta un papel en el ministerio, allá no tenemos dónde vivir, bueno, en tu tiempo será. Y el Señor fue tan hermoso que Él dio otro sueño a mi esposa, donde ella se miraba rodeada de militares. Entonces, pues uno se asusta en el momento. Entonces, al poco tiempo, ese papel, que era imposible que saliera, salió en el ministerio. Y comencé a buscar pasajes para octubre, para septiembre, diciembre, y el único que encontré fue noviembre. Ya cuando llegamos acá, mi esposa, pues repartimos hojas de vida por internet, en físico, y justo a mi esposa le salió un trabajo donde precisamente las personas que ella atiende son militares. Y fue muy bonito porque, bueno, ya Dios proveyó dónde vivir, y yo le decía, Señor, dame trabajo para poderle dar todo lo que necesita mi esposa. Esa pues era mi forma de orarle y de pedirle. Y Dios quiso hacer lo contrario, porque vino y a un familiar le dio el sentir de hacernos un regalo. Me llamó y me dijo, vea, le voy a hacer un regalo. Es un regalo pequeño. Yo le dije, ¿qué serán? Dijo, no, es un televisor de 60 pulgadas. Y entonces mi esposa dijo, no, eso es una exageración, no se lo reciba. Entonces le dije así, pero pues Dios me ha dicho en profecía, todo lo que yo quiero darte, recíbelo, porque soy yo el que le toca los corazones a las personas. Y le dije, bueno, listo, se lo vamos a recibir, pero nos da mucha pena. Y lo bonito fue que
Cuando esa persona fue a apagar ese televisor, en ese almacén, vino y oprimen un botón. Y cuando oprimió el botón, se ganó la mitad de la compra. Y vino y pues dijo, bueno, como era para ustedes, yo compré electrodomésticos. Y cuando, bueno, fue, escogió los electrodomésticos, volvió nuevamente por caja, porque tienen que pasar por ahí. Oprimió nuevamente el botón y nuevamente se ganó esas cosas. Entonces... Gloria a Dios, qué bonito. Es nuestro Dios. Entonces dijo, yo nunca en la vida me he ganado nada, pero como era para ustedes, ahí sí se ganaron. Entonces yo le dije, no, fue Dios que a mí me había prometido esto. Y me dijo, la verdad, dijo, yo he visto muchas cosas que les pasan a ustedes y que no les pasan a los demás. Yo quiero ir a la iglesia. Eso es verdad lo que usted dice. Yo estaba pensando en eso ayer, que a nosotros nos pasan muchas cosas que a la gente no le pasa. Eso es verdad, pero gloria a Dios por todo lo que nos pasa. Eso está muy bien. Eso es verdad. Eso es verdad, eso es así. Muy bien. Sí, sigue, hermano. Y lo más bonito, ya para terminar, es que, bueno, esa persona dijo, quiero ir a la iglesia. Fue, lleva poquito tiempo. Lo testifico para gloria de Dios. Todo eso nos pasa a nosotros. Gloria a Dios. Qué bonito, qué lindo. Y vamos a preparar el coro 49, las promesas del Señor, número 49, hermana. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Yo quiero testificar para la gloria del Señor. Este es un testimonio de mi tía, yo soy testigo de eso. Mi tía lleva en la iglesia 40 años. Ella, cuando llegó a la iglesia, el Señor le prometía que iba a estar trayendo a los suyos. Mi tío era una persona de corazón muy duro y era muy apático a todo lo que tenía que ver con la iglesia. Entonces el Señor le hacía esta promesa a ella, pues de acuerdo a la enseñanza, esperó en el Señor, confió en el Señor, fue firme. El año pasado ella me llamó, me decía, yo estoy sorprendida cómo el Señor hace las cosas, porque el Señor le venía diciendo a ella se congregaba en Candelaria. El Señor le decía que le iba a estar dando una bendición en lo material, un negocio, y que a través de ese negocio Él iba a hacer un milagro. Fue así como el Señor le anunciaba que estaría cambiando de sede de congregación. Ella se empezó a congregar en El Sosiego y el Señor le dio esa bendición material, un negocio. Ella empezó a cargar con su mercancía para un lado, para el otro. Entonces mi tío, de verla que ella cargaba con tantas cosas, dijo, no, pues yo la acompaño. Entonces ella iba con él y ella, para iniciar el culto, ya cerraba y entraba al culto. Entonces él, para no quedarse afuera, pues entraba con ella a la iglesia. Y fue así como siempre que veían a mi tío, los hermanos muy amables, muy cariñosos, lo saludaban, hermano, ¿cómo está? Bienvenido. Y él era asombrado porque toda la gente era muy amable con él. Entonces siempre empezó a entrar a la iglesia y empezó, ya después empezaba, vámonos rápido que se nos está haciendo tarde, y él era el que la acosaba a ella. Es así, hermanos, como ya desde el año pasado se está congregando, está feliz, se goza en las alabanzas, es un cambio impresionante. Mi tía me decía, yo no puedo creer todo este cambio, parece que me hubieran cambiado a mi marido, este es otro, no es el que tenía yo no puedo estar más agradecida con el Señor, yo no hay nada más en la vida que le pueda pedir a Dios, porque yo lo único que le pedía era que yo pudiera entrar a la iglesia acompañada de mi esposo, y ahora él está aquí, está colaborando en vigilancia, es el primero que llega, está pendiente de todo. Y esto lo quiero testificar para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito. Gloria al Señor. Pongámonos de pie y vamos a cantar este hermoso coro 49. Las promesas del Señor, muy a propósito de la predicación, que a Dios nunca se le olvida lo que nos promete. Gloria al nombre del Señor. Un aplauso para nuestro Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Te amamos, te adoramos. Te bendecimos. Te damos la honra, la gloria. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu manifestación, tu poder. Gloria a Dios. Las promesas del Señor mías son, las
Señor, gloria a Dios, bendito, poderoso, maravilloso, grande eres, desde el siglo y hasta el siglo. Grande es el Señor. Vamos a orar por las peticiones especiales y por sanidades, por todas las peticiones que haya en nuestro corazón. Confiemos en el Señor. Bendito Dios, te damos las gracias por esta reunión, por este momento, por tu manifestación, por tu gloria, por permitirnos vivir en esta época, Señor, todo lo que está escrito en la Biblia, que hoy en día lo vivimos. Por eso nos pasan las cosas que nos pasan, porque nos pasan cosas tan diferentes, Señor, pero tan maravillosas, en las cuales te vemos a ti y sabemos que eres tú, Señor, quien las permites, quien las promueves, para mostrarte grande, poderoso, verdadero, real, como eres tú, el Dios viviente. Delante tuyo te damos honra y honor, humillación y exaltación al soberano, al poderoso gigante, al único y al verdadero. Tú eres nuestra vida, por ti, para ti vivimos. Delante tuyo te rogamos en este momento, bendigas a tu iglesia en las naciones, bendigas tu iglesia en Colombia, bendigas este país, Señor, saques adelante a Colombia, Señor, como tú lo has prometido, que sea lo mejor para este país. Oh Dios, que es tu promesa, que este país será maravilloso. Eso es lo que tú has prometido. Te pedimos, Señor, bendigas con plenitud y poder cada día más y más a nuestra hermana María Luisa, la cuide siempre, le des lo mejor, y a tu pueblo todo le escuche sus oraciones. Los sanes en primer lugar en la vida espiritual, en la vida material, física, obres grandes, sanidad, liberación, quites enfermedades graves e incurables, espíritus de enfermedad y toda trampa del maligno. Y también, Señor, nos bendigas en la vida espiritual, recibamos dones perfectos, los ministremos, tengamos poder de Dios y seamos perfeccionados ante todo. Y también, Señor, nos bendigas en nuestra vida en familia, con nuestros hijos, nuestros hogares, y nos respaldes en lo económico, que estés siempre con nosotros, nos guardes del mal, quites obstáculos y nos des la victoria siempre. Sabemos que contigo siempre triunfaremos y que tu bendición es bendita y perfecta, completa, que alegra el alma, y esa es nuestra esperanza y confianza en ti, que tú estés con nosotros y nos des siempre la plenitud y el triunfo. Quédate con nosotros, ayúdanos también mucho en todos los propósitos y planes en el día de hoy, en todo lo que nos hemos propuesto. Danos la victoria, Señor, una victoria plena e inmensa. En ti confiamos y esperamos. Que así sea, que el Dios de la gloria nos lo conceda, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Que disfruten de este día y que disfrutemos mucho, mucho con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Quienes hayan venido por primera vez, para que puedan pasar aquí adelante, por favor, que les van a dar profecía. Y quienes son residentes, segunda y tercera vez solamente hoy, nos disculpan, solo segunda y tercera vez en esta parte. Gracias.